Palabra y Vida. Un programa de evangelización, formación de familia y defensa de la vida. Una producción de la Fundación Palabra y Vida. Con ustedes, sus anfitriones. Buenas noches a nuestros hermanos que nos acompañan en esta nueva emisión de su programa Palabra y Vida. Como cada semana es un enorme placer compartir con ustedes en vivo desde nuestra estación matriz Vida 105.3 FM en la República Dominicana. Con ustedes en esta noche un servidor, Carlos Torres, y me acompaña en cabina nuestro hermano René González. Buenas noches, hermano. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos nuestros queridos amigos. Es una alegría estar aquí siempre. Así es. Estaremos como cada jueves hasta las 8 de la noche meditando un tema muy interesante y esperamos que sea de edificación para todos ustedes. Recordamos el teléfono de cabina para sus intenciones de oración, 809-536-1053. 809-536-1053. Recordándote que cuando tú llamas y pides una intención de oración, no solamente oramos nosotros que estamos aquí en cabina, sino todos los hermanos que te escuchan también se convierten en un ejército de intercesión por tus necesidades. Recordamos también nuestras redes sociales, facebook.com/Palabra y Vida RD, así como en YouTube, en Twitter y en Instagram. Así que búscanos y aprovecha todo el contenido que publicamos para ti, incluyendo cada uno de estos programas que transmitimos semanalmente. Al día siguiente lo subimos a cada una de nuestras redes. Ahí están, pueden ir y entrar y ver completos esos programas que tienen mucho que compartir con nosotros. Así es, iniciamos este programa, pues antes que nada recordando un poco este evento trágico que vivimos ayer en nuestra ciudad de Santo Domingo, y expresamos desde aquí, desde esta emisora y en nombre también de toda la Fundación Palabra y Vida, nuestro sentir a las familias, a las víctimas de este accidente ocurrido en el día de ayer. Rogamos a Dios por ustedes para que reciban de Él la paz, la fortaleza y el consuelo que se necesitan en este momento difícil, no solamente para aquellos que han perdido algún familiar, sino también para todos esos que tienen un compañero de trabajo allí que ha sido afectado, los vecinos, los propietarios de la empresa y todo aquel involucrado. Sí, yo quiero unirme a ese sentimiento tuyo, Carlos, y expresar también la compasión por ellos. Había muchas familias que vivían en los alrededores, mucha gente afectada, y esperamos que Dios los visite, a los propietarios de la empresa también, y a todas las personas que han servido para atenuar el dolor de lo que pasó en el día de ayer. Así es, resaltando de manera especial la labor de todos los voluntarios, los bomberos, sí, y todo el personal de los policías, todo el personal de asistencia médica también, y todos aquellos que han podido contribuir a mitigar un poco pues esta situación. Con ellos nuestra oración y nuestra palabra de ánimo. El Adviento es un tiempo privilegiado para nosotros renovar nuestra esperanza en ese Dios con nosotros que ha venido para quedarse en medio de su pueblo, y justamente en el contexto de una situación como la que vivimos en el día de ayer, pues uno puede tender a preguntarse cómo sucede algo así, y eso puede mermar un poco las esperanzas del pueblo de Dios. Pero la Navidad es el encuentro de Dios con el hombre que Dios lo encuentra en sus circunstancias. Donde quiera que el hombre se encuentre allí, Dios va a su encuentro y le abraza y le muestra su paz. Mira, Carlos, a mí me llama mucho la atención que la iglesia, en la sabiduría de preparar este Adviento de hace tantos siglos que lo venimos haciendo, como que prevé el corazón del hombre de estos tiempos. Y por eso en los primeros 2 domingos no se habla ni siquiera del nacimiento de Jesús. Así es. Sino se habla de la necesidad que tiene el hombre de encontrarse con Jesús. El primer domingo a nivel escatológico, y el segundo domingo a nivel de la confesión que se requiere el hombre. O sea que el hombre necesita, y cuando ocurre una tragedia también lo necesita aún más. Entonces, estos 2 primeros domingos de Adviento, es bueno aprovecharlo para eso, para encontrarnos con Jesús, para ejercitarnos en la espera del encuentro con Jesús, en el dolor, en la esperanza, en las angustias. Jesús está ahí y nos va a dar el consuelo que necesitamos para caminar en este mundo que no está exento de tragedia, ni de dolor, ni de sufrimiento, pero que en la compañía de Jesús tiene un sentido.
el dolor cuando uno lo vive con Jesús tiene un sentido. Indudablemente. Y por eso el Adviento nos invita y nos estimula a contemplar al Señor que está presente, a detenernos y hacer de en medio de lo cotidiano, hacer silencio y captar su presencia, ser conscientes de que Él está aquí, de que Él nos acompaña, de que Él camina con nosotros. E interiormente en nuestro corazón, nosotros tenemos que prepararnos para recibir nuevamente al Señor. Hablábamos en el programa pasado de que el Adviento tiene un sentido de espera en 3 dimensiones, porque recordábamos el pasado, que fue cuando el Señor vino en la encarnación hace alrededor de 2000 años. Luego recordamos la espera de esperarlo en nuestro corazón, y luego la espera escatológica, que es cuando ya venga la segunda venida. Uh-huh. Pero cuando nosotros nos disponemos a recibirle, nosotros tenemos que verlo con una analogía similar a cuando recibimos a un invitado en nuestra casa. Nuestra casa es nuestro corazón, allí es donde mora el Señor. Y cuando recibimos una visita importante a nuestra casa, nosotros hacemos fundamentalmente 2 cosas. Uno, limpiamos. Nosotros preparamos todo. La casa puede haber sido limpiada el día anterior y como quiera se redobla la limpieza y se saca la basura, se saca todo lo que sobra, cualquier cosa que está fuera de lugar se ordena. Y eso viene a ser, en el contexto del Adviento, viene a ser el renunciar al pecado. Es sacar todas esas miserias que nosotros tenemos, todas esas cosas que nos apartan, actitudes que nos apartan del plan de Dios y que nos invitan a acercarnos. Uh-huh. Y por eso tenemos que ir a la confesión, dejar que el Señor en su misericordia nos limpie y nos alcance. Por eso ningún católico debe pasar el Adviento sin confesarse. Otra cosa que se hace cuando tú vas a recibir una persona importante, como tú mencionas, en la casa, es, digamos, hacer un arreglo, decorar. En mi casa tenemos unos Reyes Magos preciosos con una Sagrada Familia y un pesebre muy bonito que lo ponemos durante muchos años. Y entonces, ¿cómo arreglamos nuestro corazón para recibir al Señor? Pues fácilmente trabajamos en las virtudes, trabajamos en la santidad, trabajamos en mejorarnos como personas, que la mejor forma de hacerlo es trabajar en las virtudes que fluyen de un corazón que ama a Dios. Y recibimos a nuestra hermana Mari Carmen, que se integra al programa en este momento. Señores, finalmente aquí estoy. Eres muy bienvenida. El tránsito estaba muy complicado. Sí, y valoramos tu esfuerzo Pero en aquí llegar. aquí estamos. Me encanta el tema, porque por supuesto es lo que todos nosotros deberíamos de estar como meditando y buscándole la vuelta y cómo reinventarnos en esta temporada de Adviento que ya comenzó pues el domingo pasado. Así es, y tú hablabas, René, de crecer en la virtud. Y crecer en la virtud tiene muchas dimensiones. Podríamos desarrollar largos programas sobre este tema. De hecho, si quieren hablar de las virtudes, tenemos programas sobre las virtudes que están... Así es, que están allí en nuestro canal. Sí. Y una acción específica que nos ayuda a nosotros crecer en la virtud es contemplar a Jesús en el rostro del hermano, en el rostro del pobre. Cuando pensamos en el rostro del pobre, no estamos hablando necesariamente del pobre materialmente. Claro que sí, que estamos llamados a salir al encuentro de ese hermano que materialmente no tiene lo básico para poder vivir. Pero cuando hablamos de salir al encuentro del hermano, cuando hablamos de salir al encuentro del pobre, es todo aquel que necesita una palabra de aliento, todo aquel que necesita ser escuchado, todo aquel que necesita compañía. ¿Cuántas personas que en Navidad se ponen melancólicas porque se sienten solos? Y pueden estar rodeados de su familia o simplemente pueden estar alejados de su familia en nuestro país, que acogemos a tantos hermanos de otros países que han tenido que salir de sus países por situaciones sociales y están aquí sin familia. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos acogiendo a hermanos de otros países a que vengan a cenar a nuestra casa el 24? Por decir una acción muy simple. Entonces tenemos que desarrollar ese músculo en nuestro corazón de estar pendiente de las necesidades de los demás. Así es. Tú sabes que a veces uno escucha hablar de virtud y crecer en la virtud y a uno le suena eso como algo antiguo, del pasado, no sé qué. Pero mi hermano, ahora mismo todo el tiempo nos lo están diciendo, nos lo quieren decir de otra manera. Ahora no hablan del amor de Dios, sino de la magia de la Navidad, tú sabes. Entonces ahora no te dicen que hay que crecer en virtud, sino que te dicen que llegue el nuevo año con una mejor versión de ti mismo.
O sea, realmente nos están cambiando un poco el discurso, queriendo hacerlo más ligero, más potable, pero en verdad es eso, o sea, ser una mejor versión de ti tiene que ver con que tú quieras desarrollar, como tú bien dices, que es un ejercicio, es un músculo, es una manera de ver la vida, es una manera de salir de ti hacia los demás. Y en esta época, pues, como que todo se hace propicio para eso, tal vez porque, no sé, hay unas vacaciones de por medio, tal vez hay un dinerito de por medio, hay algo que te permite como salir un poquito más al encuentro del otro, porque también el otro, ese otro, también en esta época está más necesitado, porque el que no tiene ve todo lo que se está moviendo y quisiera tener acceso, o el que le hace falta algo en esta época se pone más melancólico. El viejito que está solo en su casa se siente más triste porque piensa que está solo. La persona que no tiene familia o que no tiene con quien compartir una cena de Navidad, pues se siente más acongojado. Entonces esta es una época de verdad para uno como crecer en esa virtud, pero la mejor de todas, que es el amor. En esa capacidad de, yo digo que de salir de uno mismo. Y tal vez no es necesario que te comprometas tanto con lo que no tienes, sino simplemente proponerte acciones como muy pequeñas pero muy concretas. Hoy yo le voy a sonreír a todo el que me pida un favor, a todo el que llegue a mi escritorio, a todo el que yo vea en un semáforo, lo voy a sonreír y le voy a dar una bendición. Eso es ejercitar esa virtud y esa mejor versión de ti, a la que todos nosotros queremos lograr llegar a tener. Sí, y recordar que la Navidad lo que celebramos es el nacimiento de Jesús. En español se dice Navidad y no se menciona a Cristo por ninguna parte. Por lo menos en inglés dicen Christmas, que es Merry Christmas, o sea, mencionan a Cristo. Sí, y eso que tú mencionas de las virtudes, pienso que la mejor manera de hacerlo es hacer conciencia de que lo que celebramos es el cumpleaños de Jesucristo, del cumpleaños de Jesús, y proponernos hacerle un buen regalo a Jesús. Y el mejor regalo a Jesús es algo de entregarle lo que no es bueno de nosotros. Cambiar nuestro corazón, ser mejores personas y ser mejores cristianos. Sí, por eso en el Evangelio de San Mateo, el mismo Señor nos decía, el Rey les dirá, en verdad les digo que cuando hiciste esto por uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y cuando nosotros pensamos en salir al encuentro de los demás, no podemos dejar de pensar en las obras de misericordia. Las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales, son un mecanismo perfecto, un método perfecto para nosotros tampoco tener que reinventar la rueda. Si nosotros ejercitamos las obras de misericordia y nos lo autoasignamos como nuestra tarea de Adviento, estaremos ejercitando la virtud y estaremos saliendo al encuentro de los hermanos y estaremos dándole un excelente regalo al Señor. O sea que tiene un triple propósito. ¿Tú te imaginas que cada uno de nosotros se proponga de esas 14 obras de misericordia que vamos a hacer una cada día? Aunque sea una. Aunque sea una, o que vamos a hacer 2 cada semana. Y que en una semana vamos a visitar a un enfermo, que en otra semana vamos a enseñar a alguien que no sabe, que en otra semana vamos a estar con alguien que ha perdido un ser querido, o vamos a ir a un entierro. Y cada una de esas obras, entonces, te voy a decir que muchas veces te la proponen. En todos esos videos que andan por WhatsApp y te proponen todas estas cosas hermosísimas. Ya yo veía uno lindísimo de unos cantantes en un hospital, cómo le llevaron una guitarra de regalo a una niña con cáncer, y el video que ellos cantaban se desarrollaba en ese dar. Pero ¿y si tú haces eso en el nombre de Jesús? Y si entonces eso que tal vez tú haces por motus propio, porque en tu trabajo te lo proponen, porque te gusta el can de ir a llevarle juguete a un batey, a algo, y tú te montas porque te gusta eso, y entonces tú dices, Señor, este va a ser mi regalo de Navidad. Y qué bueno que yo lo disfruto, porque a veces uno lo disfruta mucho, pero entonces decir, te estoy haciendo este regalo, y como hacer un check a cada una de esas obras de misericordia, a ver hasta dónde podemos llegar. Así es. La verdad que sería una Navidad muy bonita, sí. Cada uno de los que estamos aquí, los que nos están escuchando, se proponen esto. Por eso esa es nuestra propuesta para el programa de hoy. Vamos a hablar sobre las obras de misericordia como un itinerario de acciones específicas que podemos cada uno de nosotros emprender para preparar nuestro Adviento de camino hacia la Navidad. Así que quédate con nosotros, que ya regresamos. Vamos a una breve pausa musical. Quédate con nosotros en Palabra y Vida. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida.
sucedió ayer. Podría hoy cambiar mis pasos, podría hoy llevarme donde yo ni siquiera he pensado. ¿Cómo podría suceder? Me amas y no sé por qué. Eres tan pequeño y te me escapas en los dedos, pero tú me atrapas con un solo mirar, que de ti no me puedo alejar. Has escrito una historia de amor entre las pajas de un pesebre. Has escrito una historia sin fin acerca de un niño, acerca de un Dios que se hizo hombre. ¿Cómo podría imaginar que la ternura llegaría en un pesebre? ¿Cómo podría imaginar que mi vida cambiaría ante un niño en un pesebre? Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema La misericordia se hizo carne, sobre las obras de misericordia como itinerario para vivir en este Adviento. Recordamos el teléfono de cabina para tus intenciones de oración, 809-536-1053, y también nuestras redes sociales, @Palabra y Vida RD. Puedes buscar nuestros contenidos en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y mis hermanos, nuestra propuesta de hoy en el tema que hemos denominado La misericordia se hizo carne es aprovechar este Adviento para ejercitarnos en el ejercicio de las obras de misericordia. Queremos poner un poquito en contexto y recordar que la misericordia viene de dos palabras en latín: miser, que quiere decir miseria, y cordia, que quiere decir corazón. O sea, poner el corazón en la miseria del hermano. Y hay dos. ¿Qué es poner el corazón en la miseria del hermano? Bueno, en los evangelios, en el Evangelio de San Lucas, hay dos pasajes donde retratan muy bien qué es misericordia y qué no es misericordia, porque la misericordia no tiene nada que ver con el sentir lástima por el hermano, sino misericordia es poner el corazón. Por ejemplo, el buen samaritano, cuando se acercó al hombre herido, lo primero que hizo fue tuvo compasión del hermano y se acercó. Otro pasaje para ponerlo en contexto, cuando Jesús paró la carroza de la viuda de Naín y la mamá estaba llorando por la muerte de su hijo, Jesús tuvo misericordia. ¿Pero qué tuvo misericordia? Puso el corazón. Entonces nosotros lo vamos a enfocar de esa manera, de que de ejercitarnos en las obras de la misericordia, siendo conscientes de que estamos poniendo el corazón. No es que estamos sintiendo lástima, no es que estamos, mira qué pena, qué mal tú estás, sino poner el corazón en el hermano que sufre, el hermano pequeño. La diferencia es que cuando sentimos lástima, simplemente tenemos un sentimiento. Cuando sentimos compasión, lo movemos a la acción. Compadecer es sentir con, compasión es sentir con el que sufre, es pasar con el que padece. Y por eso cuando sentimos compasión es porque tenemos que ir más allá, no es simplemente tener el sentimiento de ay, qué pena, sino también movernos y salir al encuentro del hermano. Claro, esas obras de misericordia pues no son inventadas por la iglesia, así que alguien vino y la inventó. Uh-huh. Realmente tienen su origen en un pasaje de la Biblia, y eso lo podemos encontrar, que lo mencionaba Carlos un poquito, en Mateo 25, del 31 al 40, donde nos habla pues de ese juicio cuando Jesús regrese, y donde él iba a separar las ovejas de los cabritos. Las ovejas, dicen la palabra, a su derecha, los cabritos a la izquierda. Y cuando se refiere a las ovejas, es decir,
Él como el buen pastor, a las de Él, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir ovejas, a las que Él dirige, las que lo siguen a Él se dirige a ellas diciéndole, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y entonces nos enseña en qué consiste la misericordia. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces, esas ovejas, los justos, ahora no le dice oveja, le dice justos, le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, etcétera? Y el Señor les responde entonces que cada vez, como decía Carlos ahorita, en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Es decir, es Jesús que nos da un listado que nos sirve de guía de cómo amar a nuestro prójimo. Y es probable que tú, que nos estás escuchando, ya estés haciendo estas obras. Es probable que tú tal vez eres ministro de la Eucaristía y le llevas la comunión a un enfermo. Pues mira, ponle un check, un 100 ponte ahí al lado de que ya esa obra está completada. O a lo mejor ha ido a darle un pésame a alguna comadre o a alguien cercano a ti y has estado con él enterrando a su difunto. Pues ahí has hecho otra obra de misericordia. Es decir, no tengamos como miedo de obras de misericordia y son 14 y ahora, sino que probablemente tú te encuentres con que haces mucho de esto que está aquí. Lo que nosotros queremos proponerte en este programa es que ahora tú lo ofrezcas como regalo a Jesús durante este tiempo de Adviento. Porque en Jesús la misericordia se hace presente, se hace viva. Y para aprender a ser misericordiosos, entonces hay que fijarse en Jesús. Jesús que nos dice que cada vez que le demos de comer a quien tiene hambre y de beber a quien tiene sed, y que vestimos a una persona desnuda, o que acogemos a un forastero, o que visitamos a un enfermo o a un encarcelado, pues se lo estamos haciendo a Él. Él es que nos dice a nosotros qué es lo que es llevar esa misericordia, esa compasión a la acción. Así es. Perdón, Carlos. Ese concepto de a mí me lo hiciste es clave en esto. Es la certeza de que cuando lo estamos haciendo es al mismo Jesús. Entonces, si queremos hacerle un regalo a Jesús, pues hacemos a mí me lo hiciste, se lo hacemos a Jesús. La Madre Teresa decía que ese era lo central del Evangelio, que el Evangelio se podría resumir en esas 5 palabras de a mí me lo hicisteis. Wow, qué bello. Entonces la iglesia que es madre y que es maestra, pues entonces hace así, coge estas palabras de Jesús y nos la pone potable para que nuestra mente, ¿verdad? De cacaíto, como digo yo, podamos entenderla y la podamos aplicar de una manera efectiva. Y la divide en 2. Entonces dice la iglesia, tenemos obras de misericordia corporales porque ayudan a las personas en sus necesidades materiales y obras de misericordia llamadas espirituales, que también es muy importante porque toca el interior de la persona y a veces pues realmente llega más o lo necesitan tal vez mucho más que un pan. A veces la persona necesita más que además del pan, que tú le des ese abrazo y le digas que él es importante y reconocer en ese rostro pues a Cristo y reconocer que el que está en necesidad pues es un desafío para nuestra indiferencia. Esto nos desafía, señores, a nosotros, y más en este tiempo en el que se nos invita a ser tan individualista, a velar solamente por lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero, y entonces nos invita a salir. Por eso es que el Adviento, me encanta decir esto, el Adviento es camino. El Adviento es salir a encontrar a Jesús. El Adviento es María caminando hacia su prima Isabel que la necesita. Eso es Adviento. Así es, y Jesús siempre está presente allí donde hay alguna necesidad. Una persona que tiene una necesidad que sea material, que sea espiritual, que sea emocional, pues Jesús está allí. ¿Y cómo está Jesús allí? A través de cada uno de nosotros. Por eso en este programa vamos a desarrollar a partir del tercer segmento las obras de misericordia corporales.
Y ya las obras de misericordia espirituales las estaremos trabajando en el programa de la próxima semana. Así que no te vayas, quédate con nosotros que vamos a una breve pausa musical. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Que el Mesías fue a nacer en pobreza y en un portal allá en Belén. ¿Quién iba a decir que ha venido a transmitir un mensaje de amor de parte de Dios para tu corazón? ¿Quién iba a creer que ese niño sería aquel que trajera luz, que muriera en cruz por ti? ¿Quién iba a creer que la libertad Él te viene a dar por puro amor? Amor que brota desde el cielo eterno, amor que sin merecerlo se derrama como lluvia de gracia sobre tu cuerpo. Amor que sana y salva por completo, amor sin miedos, amor que amándote se ha dado entero. ¿Quién iba a creer que ha venido a padecer la incomprensión de los que decían amar a Dios? ¿Quién iba a decir que con solo sonreír es capaz de sanar, de llenarte de amor, de envolverte en su paz? ¿Quién iba a creer que ese niño sería aquel que en su sencillez y en su desnudez te ha salvado a ti? ¿Quién iba a creer que la libertad Él te viene a dar por puro amor? Amor que brota desde el cielo eterno, amor que sin merecerlo se derrama como lluvia de gracia sobre tu cuerpo. Amor que sana y salva por completo, amor sin miedos, amor que amándote se ha dado entero, se ha dado entero. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema La misericordia se hizo carne, acerca de las obras de misericordia como propuesta, como itinerario para vivir nuestro Adviento y prepararnos hacia la Natividad. Recordamos el teléfono de cabina para tus intenciones de oración, 809-536-1053. Y la primera obra de misericordia es visitar al enfermo. Mucha gente dice, parece que Jesús, inspirado por Jesús, a los amigos se le conoce en la cárcel y en el hospital. Así es. Y es cierto. Cuando la gente, Jesús pensó en el débil, el necesitado. Y cuando una gente está enfermo, pues necesita la compañía, estoy aquí, el abrazo fraterno, la compasión,
la Sagrada Escritura ponen el bello pasaje que mencionamos hace un momento del buen samaritano, que narra muy bien lo que significa visitar al enfermo. Así que, queridos hermanos, los exhortamos a visitar a algún enfermo que tengan. Y en estos tiempos de Navidad, donde la gente anda bastante rápido, en este ambiente anda muy rápido, sacar un tiempo para visitar al enfermo es un gran regalo para Jesús. Incluso visitar al enfermo no se trata solamente de visitar al enfermo que conocemos. Recuerdo que en mi grupo de oración de joven, en Anabemos, se acostumbraba y todavía se acostumbra a visitar el hospital de enfermos, el hospital de niños, el Robert Rick Cabral, y se coordinaba previamente para ir con alguna actividad y llevarle un poco de alegría a esos niños que estaban allí. Y muchas veces no hay que preparar grandes cosas, ni siquiera hay que llevar instrumentos, simplemente estar allí y compartir un rato y orar por ellos y simplemente llevarle una palabra de aliento. Una palabra de aliento, es algo que tiene muchísimo fruto en la vida de los demás. En el tiempo mío, que era el mismo grupo, Alabemos, el tuyo, pues nosotros íbamos al hospital de niños tuberculosos, Perpetuo Socorro, y recientemente fui a la ordenación como diácono de Pepe Puerta, de Pepito, que en ese mismo tiempo pues iba con nosotros a este hospital. Y él, ese día que estuvimos compartiendo después, me contó un testimonio muy lindo y él me decía, Pepe es de una familia acomodada y le tocó ir a ese hospital un par de veces y me dice que su primer encuentro con Dios realmente fue en una de esas visitas, que él no aguantó la sensación de estar con esos niños y simplemente, como tú dices, sin nada muy preparado, simplemente estar ahí. A veces era darle la comida, a veces era darle la comida o acompañar a la hermana al patio con alguno de ellos. O sea, no era nada del otro mundo. Y él nos contaba cómo él no se aguantó y tuvo que se fue al baño y ahí en el baño lloró y dijo, ¿cómo es que estos niños que no tienen nada me lo dan todo? Y yo, que lo tengo todo, siento que no tengo nada. Wow. Él se encontró con Jesús en la obra de misericordia. Se encontró en esa obra de misericordia con Jesús. Y quiero hacer otro aporte. Tampoco tenemos que ir a un hospital. A veces nosotros vamos de visita en estos días a diferentes lugares. Y a veces en esa casa hay un enfermo. En esa casa hay un viejito. En esa casa hay una tía. Hay una abuelita. Que nosotros pudiéramos de verdad ponerle un poquito de atención y hacer una oración al final por ellos, o leerle la palabra, también puede ser, y estar con ellos, como bien dije, intencionadamente, o sea, decir, Señor, yo nunca he hecho esto, Señor, yo de verdad que me da vergüenza, pero lo voy a hacer por regalo a ti. Y ustedes van a ver que si ustedes le piden al Señor también, eso también sucede, y créanlo. Ustedes le dicen, Señor, ponme ese enfermo que tú quieres que yo visite. Ponme a esa persona que tú quieres y tú sabes que necesita y yo iré. Yo me río, Mari, porque lo he hecho unas cuantas veces y en más de una ocasión el Señor me ha sorprendido realmente. O sea que eso es así. Hay demasiada necesidad allí afuera como para nosotros alegar que no sabemos dónde ir. Así que simplemente tenemos que estar pendientes. La segunda obra de misericordia. Sí, René, ayúdanos, que aquí no vamos a ir en lágrimas y suspiros contando testimonios. Sí. La segunda está unida a la tercera. La segunda es dar de comer al hambriento y la tercera es dar de beber al sediento. O sea que las dos primeras se complementan y se refieren a la ayuda que debemos procurar en alimentos y bienes a los más necesitados. Sabiendo que lo que tenemos, que los bienes que poseemos nos vienen de Dios y debemos responder por ellos ante Dios por el uso que los damos. A veces esta obra de misericordia podría ir mucho más allá de lo material, de simple comida y bebida, claro, sino lo que se necesita, que probablemente puede ser espiritual, aunque no vamos a entrar en las obras de misericordia espirituales, pero mucha gente está necesitada de un alimento espiritual, del pan de Dios, y eso podemos procurárselo en esta Navidad. Eso es verdad. Y tenemos que tener pendiente en cuanto a lo material, que no se trata de dar solamente lo que nos sobra, sino también de dar de lo que nos duele, de lo que es nuestro. Recuerdo que hace unos años
una de las cosas que más me dolía a mí, una de las cosas que más me costaba, era dar de mi comida, o sea, de la mía. Yo no tenía problema si había comida en la mesa, éramos 5 personas y llegaban 7 más. Yo no tenía problema, llegábamos 7 más y ahora lo compartimos entre 2. Pero después que eso estaba en tu plato. Eso estaba en mi plato, eso tenía mi nombre, o sea, eso era mío. Y eso me costaba mucho, de verdad. Entonces, recuerdo que el Señor comenzó a trabajarme eso a través de mi hija mayor, que le encantaba comer de mi plato. Y bueno, al final fui trabajando eso, pero luego el Señor decidió subirle un poco y comenzó a pedirme que entregara mi comida cuando compraba en la calle. O sea, cuando yo iba a algún restaurante a comprar alguna comida rápida, una cosa así, un delivery, o sea, un pick-up, y yo iba de camino a mi casa, siempre, el 100% de las veces, durante largos meses, yo encontraba una persona de camino que estaba necesitado. Y pues el Señor me movía, me lo decía claramente en ese momento, y ahí bajar el vidrio y con la misma sonrisa y la misma alegría entregarle la comida. Y eso fue operando de forma tan poderosa en mí, que hoy día es algo que yo lo cuento como un testimonio bellísimo de cómo el Señor cambió eso en mí. Y no lo digo para vanagloria, porque durante 30 y tantos de años lo hice mal, pero es algo que, sin duda alguna, cuando nos disponemos, el Señor puede obrar grandes frutos a través de nosotros para la vida de los demás. Tú sabes que en la comunidad Cuerpo de Cristo, los jóvenes, pues, durante un muy buen tiempo, ellos hicieron un pequeño ministerio muy simple que se llamaba Comida y Caridad. Y ellos se reunían los sábados, aportaban de su bolsillo todos, cada uno de ellos. Estoy hablando de 16 años, 17 años. Mi hijo Fausto estaba en eso. De la merienda que guardaban del colegio. Sí, lo que se recogiera, y algún tío que aportaba, y ellos hacían espagueti con pan. Y hacían en termopack todo el espagueti con pan que pudieran, y salían a la calle a repartir eso. Y dice mi hijo que es una sensación increíble, de verdad, como tú llevarle a esas esquinas y a esos lugares la comida de ese día a esa persona y haberla hecho ellos mismos. Entonces, de verdad que nosotros podemos hacer tantas cosas, podemos ser creativos y estar pendiente de lo que Dios nos pide, como te pasa a ti, Carlos, tener esos oídos atentos, así como también de hacer movimientos que pudieran involucrar a más personas, que bien se puede hacer, o también de las personas que están contigo, o sea, el servicio que vive en tu casa, la persona que trabaja contigo. El que trabaja y en el edificio. Si tú eres el servicio que trabajas en una casa, pues tu compañero que cuida allá abajo. Usted hable con la doña y diga, doña, vamos a darle tu espagueti al don de allá abajo. O sea, todos nosotros podemos tener este check, vuelvo y digo ese check, ahí, una crucecita de que sí lo hicimos en esta obra de misericordia. También se recomienda visitar los asilos de ancianos o hogares de niños, que siempre son muy bienvenidos. Siempre se necesita. Todo lo que llega es muy bien recibido. Todo lo que llegue bien recibido, ¿no? Y ellos lo están esperando, porque saben que este es el tiempo de tener para un poquito más, tú sabes. Así es. También la cuarta obra de misericordia es dar posada al peregrino, y en este tiempo a uno quizás le cuesta un poco más por temas de seguridad, uno ha perdido un poco ese músculo de ejercitar la acogida en nuestras casas, porque hemos perdido un poco la confianza en los demás. Pero tenemos que devolvernos, tenemos que volver a ejercitar eso. Y cuántas veces se puede presentar en nuestras realidades que alguien necesita acogida. De repente no estamos hablando de hospedar a una persona por un año, estamos hablando de hospedarlo de una noche a otra, estamos hablando de simplemente acompañar a una persona en un momento que necesita. Por ejemplo, recuerdo una vez que yo llegué a mi edificio y me quedé sin la llave, y un vecino me dijo, venga, entra a mi casa, en lo que llega su esposa y su familia. Y ese vecino me acogió, y yo estuve ahí cerca de una hora en su casa, en vez de estar sentado en un parqueo esperando a mi familia. Entonces son cosas que nosotros siempre tenemos que estar pendientes de cómo podemos ejercitar estas obras de misericordia en los demás. Todavía nosotros somos privilegiados, de verdad, porque como dominicanos, nuestra sociedad nos permite abrirnos un poco. Nunca te va a pedir un hospedaje una persona extraña. Probablemente sea un familiar que viene del campo, sea un amigo, como tú dices, de tránsito, algo, pero vuelvo y digo, usted lo que tiene que hacer es, Señor, yo no tengo ningún extranjero que hospedar, yo no tengo a nadie que hacer, pero yo te quiero hacer ese regalo, porque en tu lista de 7 cosas, ¿verdad? Falta esa. Entonces tú le dices así mismo al Señor, Señor, dime a quién tú quieres que yo hospede, y yo le aseguro que aunque sea un paraguas en una tarde lluviosa, que usted lo comparta con alguien,
usted te lo está cogiendo. Y yo quiero cambiar un poquito también, no solamente dar posada al peregrino, sino también darle una boda al caminante. Una bola al caminante. Sí, porque es algo que también lo hemos perdido. Sí, a veces vamos en nuestro carro, vemos a una familia, o vemos una mujer o a un viejito y lo vemos caminando por la calle, incluso en lugares oscuros, y no se nos ocurre pararnos y decir, oye, pero de repente puedo, aunque sea avanzarle un poquito a la parada del carro público o llevarlo a su casa donde esté. Entonces también estemos pendientes de que si no tenemos la oportunidad de darle posada al peregrino, entonces démosle una bola al caminante. Claro, usted sea prudente, usted ve que son dos personas que vienen caminando, una pareja, una familia, no vaya a montar usted a una persona que ponga en peligro su vida, pero sí escuche la voz de Dios, escuche la voz de Dios. Y si lo monta, Mari, creo que habremos hecho mucho bien en el camino antes de montar al primer delincuente. O sea que creo que el Señor pues nos protegerá también. Seamos prudentes, pero el Señor nos protege. Lo que es una realidad es que es un mandato del Señor. El mismo apóstol San Pablo probablemente en la carta a los Hebreos dice, no dejen de practicar la hospitalidad. O sea, es un mandato del Señor que Dios nos lo pide, nos lo ordena, y Él sabrá cómo uno lo puede hacer. Nosotros los dominicanos tenemos mucha aprensión por el extranjero, tenemos los vecinos haitianos ahí que sabe que Dios cuántas cosas uno piensa de ellos, pero vamos a entrar a hacerlo vida en nuestro corazón. Vamos a escuchar la voz de Dios. Usted verá que Dios lo va a guiar para que usted tenga todo logrado. Entonces la quinta, miren qué bien lo estamos haciendo, René, tú ves que no va a dar tiempo, es vestir al desnudo. Y realmente se nos facilita porque siempre en la parroquia están pidiéndonos que donemos y es para esto, para dirigir eso que ya nosotros tal vez no estamos usando, o eso que no lo estamos usando no porque esté dañado, porque sabemos que no tenemos que dar nada roto, ni rasgado, ni de verdad que no sirva para nada, pero sí eso que no estamos usando, que alguien sí pues lo pueda aprovechar. E inclusive yo por ejemplo, yo hago un ejercicio en mi casa, y es que lo que yo tengo 6 meses que no me pongo, a menos que sea un abrigo de viaje, eso no tiene sentido que esté en mi closet. Así que vamos a hacer ese ejercicio nosotros también. ¿Qué tengo yo en mi casa y a qué parroquia lo voy a dirigir? No solamente eso, Mari, sino que muchas veces nosotros pensamos solamente en la ropa que tenemos en nuestro closet, en la ropa que nos ponemos. Pero a veces nosotros podríamos perfectamente sacar un poco de nuestro presupuesto y comprar ropa nueva. Comprar ropa que sea económica, ropa que probablemente no la compremos para nosotros, pero sí son ropa que perfectamente son útiles para muchas personas, y podemos comprar ropa nueva y ropa que es económica, y podemos también pues entregar ropa que sea nuevecita y que la gente le quite lo plástico como se lo quita uno cuando uno y vuelvo y digo, tal vez ese prójimo no está en la parroquia, tal vez ese prójimo vive contigo. Tal vez ese prójimo vive contigo. O trabaja contigo. Y yo también quiero hacer una propuesta de ir un poquito más allá. Quizás con el progreso de la sociedad, la necesidad de ropa está más o menos cubierta en la mayoría de las personas, pero hay una necesidad básica que mucha gente no la ha alcanzado, que es la vivienda. Entonces, ¿por qué no ayudamos con la vivienda de una gente que esté cerca de ti? Arreglar el techo, cambiarle el piso, cambiarle las puertas. Una cerradura. Una cerradura que está mal, o sea, las ventanas, eso sería importante, y me excusan por cambiarle un poquito, incluirlo en las obras a veces puede ser la ropa de cama, sí. Así es. También puede ser eso. La sexta obra de misericordia que nos propone nuestra Santa Madre Iglesia es visitar a los encarcelados. Y esta es una que es dura, esta es bastante dura, y cada vez se hace más fácil. Tenemos ya modelos penitenciarías, cárceles con nuevos modelos penitenciarios donde hay condiciones distintas que se puede ir a visitar, pero no se trata de ir a un lugar que sea cómodo para nosotros. Se trata de un lugar donde haya necesidad, donde el Señor nos pida que vayamos. Recuerdo también en mi época de el grupo de oración Alabemos, visitamos una vez un reformatorio de niñas que estaba, creo que por el María Auxiliadora, y eran niñas que estaban detenidas porque habían cometido crímenes y naturalmente eran menores de edad, y entonces en vez de estar en una cárcel, la tenían allí en este reformatorio, que era como una especie de orfanato, si se quiere. Habían habitaciones, estaban allí, no podían salir, o creo que salían una vez al año a visitar a sus familias y tal.
Y fue una experiencia que a mí me marcó visitar esas niñas. Conocer niñas pues muy jovencitas, 14, 15 años, que habían cometido crímenes, no necesariamente asesinatos, pero sí crímenes de cualquier otro tipo. Y uno ver la historia de donde venían esas niñas y cuánta necesidad había allí, necesidad de amor, necesidad de compañía, necesidad de fe. Nunca le habían hablado de la persona de Jesús, no conocían lo que era eso. Y podemos hacer algo así, y no solamente visitar esas cárceles, sino vincularnos a esas obras y nosotros hacer visitas frecuentes, aportar frecuentemente y estar pendiente de sus necesidades. Sí, yo quisiera reconocer a esta comunidad de los hermanos de Emaús que hacen vida permanente en cárceles en la República Dominicana. En Baní, en la cárcel de Najayo, ellos organizan inclusive retiros dentro de la cárcel y tienen comunidades que visitan los fines de semana, los sábados, y hacen su comunidad entre los visitantes y los internos, como se le llama ahora a los reclusos que están pagando. Y eso se logran muchas transformaciones, muchas conversiones con esa bella actividad. También nuestro hermano Emmanuel Rosado, con su fundación Corazones a Tiempo, tiene una labor bellísima en el reformatorio de Najayos de los jóvenes, niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, se llama, y hace un trabajo espectacular allí junto con muchos hermanos voluntarios que van a llevarle también una palabra de esperanza a los jóvenes, porque esos son jóvenes que dentro de 2 o 3 años estarán reinsertándose en la sociedad y de cuán diferentes se reinsertan en la sociedad cuando ya han recibido pues este mensaje de fe y esperanza que nosotros podemos llevar. Entonces, la invitación es acercarse a los medios apropiados para realizar esa visita a los encarcelados. Se le acerca a su comunidad de Emaús o a Mani y los acompaña y hace una bella visita a los encarcelados. Claro, porque yo sé que uno le da como un poquito de temor, sí, pero la verdad es que ellos son personas que necesitan, son personas como tú y como yo que han cometido un error, si Dios llega hasta esos corazones, ¿cómo tú no vas a llegar? Ahí donde sobreabunda el pecado, pues sobreabunda la gracia. Y están en una situación de desolación tal que son tierra fértil realmente para que llegue la semilla del evangelio. Recuerdo que cuando Leslie trabajaba en Televida, uno de los testimonios mayores que tenían era de los presos de Najayo, me parece que recolectaban dinero entre todos para alquilar 1 hora de televisión a la semana y poder verla juntos. Y esa hora de televisión a la semana que veían era la misa que transmitían por Televida los domingos, que la celebraba normalmente Monseñor Masalles o cualquier otro sacerdote que colaboraba en el canal. Entonces fíjense cómo esas personas tienen ese deseo de recibir la palabra y nosotros somos esos mensajeros que el Señor ha designado para ellos. Y bueno, por último, la 7ª obra de misericordia corporal es enterrar a los difuntos. Y aquí a mí me toca de manera muy cercana esta obra de misericordia, porque en lo personal siento que cuando nosotros acompañamos a un familiar, a un amigo que ha perdido a un ser querido, nosotros debemos hacer un esfuerzo de acompañar a esa persona, no solamente en el momento del funeral. A veces sabemos que por temas de trabajo, de tiempo, no podemos ir un poco más allá, pero si podemos, acompañemos a ese hermano al entierro, porque ese es el momento más difícil, es el momento más duro, donde corporalmente él está despidiendo a su ser querido, y es el lugar donde menos personas va normalmente, donde está allí prácticamente la familia cercana, están solos, y uno ir allí en la actitud correcta, en actitud orante, que es como se supone que debemos estar, y en actitud de apoyo, es algo que consuela mucho el corazón de los hermanos que están sufriendo. Tú sabes que esa obra de misericordia no está originalmente en lo que recomendó Jesús en Mateo 25. Esa la incluyó la iglesia sabiendo de la verdadera necesidad de compañía que necesitaba, viviendo la vivencia. Eso salió de la iglesia como tantas cosas que han salido de la iglesia, de la necesidad de cariño, de compasión en el momento, uno de los momentos más complejos que uno vive como un ser humano, que es cuando muere un ser querido. Así es. Por eso, hermanos, que en Adviento la misericordia no se convierta en un sentimentalismo. Hagamos de estas 4 semanas de preparación a la Navidad un modo de vida que trascienda en el tiempo, que deje frutos permanentes, que pueda ser emulado por nuestros hijos, que nuestros hijos vean lo que estamos haciendo y lo hagan junto con nosotros, y que nos mueva nuestras acciones cotidianas, que así podamos revestir toda nuestra vida, toda nuestra acción como iglesia de obras de misericordia, y que salgamos y encontremos siempre al hermano que sufre, al hermano que está en necesidad, para nosotros poder cumplir con nuestra misión de iglesia, que es ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir
según la buena vida del Evangelio. Así que, hermanos, hemos llegado al fin de nuestro programa y terminamos, no sin antes presentar las intenciones de los hermanos que nos han llamado y aquellos pues, que nos han pedido oración por distintas vías. Señor, yo quiero presentarte la situación de nuestro país, este Adviento que estamos viviendo, en el camino de Adviento, como María acaba de decir hace un momento, que nos llegue al encuentro contigo en esta Navidad. Te presentamos a Nuris Mieses, que pide oración por su hijo Juan Manuel, a Bermania Brito, que pide por Lidia Brito, por su salud, a Alexandra pide por la salud de su hijo Alexander. Yo quiero pedir también por 2 personas muy cercanas a mí que están enfermos. Mi prima Aide, que tiene cáncer en los Estados Unidos, mi tío Orlando, que también está enfermo aquí en la República Dominicana, y por todos los enfermos que debemos ir a visitar, ¿verdad? Que cumplir la obra de misericordia que tú nos propones en este día. Te presentamos nuestros corazones, Señor, nuestras angustias y nuestras alegrías. También vamos a pedir por las personas que fallecieron en la tragedia de ayer y por sus familiares, por los voluntarios, para que tú, Señor, vayas y los consueles, le des tu fortaleza y tu paz y los llenes de esperanza también. Te presentamos nuestra iglesia dominicana, la arquidiocesana y la de la República Dominicana completa, para que en este ciclo litúrgico que estamos viviendo ya en nuestro segundo domingo, esté iluminado por ti, Señor, que tú estés presente en todas las celebraciones que se realizan cada domingo de Adviento, que sea tú quien dirija las homilías, los hechos y toda la liturgia que se realice. Te pedimos, Señor, por nuestro país, por nuestras familias, por las familias de todas las personas que nos rodean. Acógenos, Señor, llénanos de tu paz y permite que en este Adviento podamos vivir un camino verdaderamente transformador en nuestras vidas y que los frutos de todo ese proceso, ese periodo de conversión, puedan ser cosechados por ti, Señor, y por nuestra Santa Madre Iglesia, para el bien común de todos los demás. Todo esto, Señor, te lo pedimos por la intercesión de nuestra Santa Madre María, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches a todos. Hermanos.